Hola, ¿cómo están mis hermanos? Qué gusto estar con ustedes otra vez. Espero que estén bien gozando de la bendición y la compañía de la presencia del Señor en la vida de ustedes. Bueno, en este día me gustaría ver si puedo contestar algunas de las preguntas que nos están llegando. Y algunas de ellas tienen mucho que ver con lo actual. Y la pregunta es, ¿en qué lugar, en qué parte de la historia estamos hoy? ¿En qué sitio, en qué punto de la historia bíblica estamos parados? ¿Dónde estamos? Y es una preocupación, ¿no? Por las cosas que están sucediendo. Creo que conviene aclarar algunas cosas para tener en cuenta y estar tranquilos y seguros, refugiados en Cristo, que es el único lugar donde vamos a encontrar refugio. No es ni en el dinero, ni en el placer, ni en la política, ni en el mundo. El único lugar donde vas a encontrar refugio es escondidos con Cristo en Dios, guardados. La Escritura dice que Dios en los cielos es conocido, en sus palacios es conocido por refugio. Es refugio extraordinario. Así que la pregunta es, ¿en qué punto estamos? ¿Dónde estamos en la parte de la historia? Es la pregunta que muchos se hacen. Para eso necesitamos analizar las Escrituras, ser lo más equilibrados posible, y trataré de ser lo más entendible posible para que se pueda comprender. La primera cosa es que tenemos que dividir la palabra de Dios para Israel, el trato de Dios y el propósito de Dios para Israel, y hay que dividir y poner a un lado también la de las naciones gentiles, para entender el curso del mundo y cómo se desarrollan y se desarrollarán las cosas. Tenemos que separar el trato y las palabras de Dios para Israel y, por otro lado, mirar el mapa extraordinario que vamos a ver en el libro de Daniel, de cómo se conformaron todos los reinos no judíos, los reinos del mundo, y cómo termina esto. Así que para eso lo primero que tenemos que saber, lo que dice la Escritura en 1 Juan 5:19, dice que los reinos del mundo están bajo el maligno. En el futuro, los reinos del mundo van a pasar a manos del Señor. Pero en este momento, no se olviden ustedes que no solamente lo que dice 1 Juan, el Señor fue tentado en el monte de la tentación. Satanás le dijo, todos estos reinos los reinos del mundo son míos, dijo. Y si me adorares, postrado, te los voy a dar. O sea, estaba diciendo que todos los reinos del mundo estaban bajo el maligno. Ahora podemos entender un poco más esta situación que está pasando en nuestros días. Una situación que nunca en la historia en la historia de la humanidad ocurrió esto que ocurrió a nivel mundial. Siempre fueron regionales, ocurrió en un país, en un sector, en una región, pero esto es mundial. Obviamente el Señor permitió esto y algunas otras cosas, algunas hierbas raras que están allí para cumplir el propósito, porque Dios está aprovechando este tiempo de encierro que está matando más gente que al aire libre, este tiempo de encierro para que la iglesia, el pueblo de Dios, recupere su identidad, su relación, su comunión y su compromiso con Dios. De modo que cuando uno se pregunta en qué lugar de la historia estamos, lo primero que tenemos que saber es, miremos el mapa. Y entonces Dios dejó dos mapas, dos lineamientos importantes para que podamos comprender cómo se sucedieron los reinos y en qué punto estamos. Eso es lo que vamos a tratar de establecer.
Así que primero vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 2 del libro de Daniel. Allí Daniel, como protagonista de una historia extraordinaria, se encuentra en medio de un dilema de un rey que tuvo un sueño tremendo. Ese sueño de esa estatua con distintos metales y que termina al fin con los 10 dedos mezclados entre barro e hierro, tiene que ver con los gobiernos del mundo desde Daniel hasta el fin de los días. Mundanos. No está hablando de Israel, ahora está hablando de los reinos del mundo. Así que este rey tiene un sueño en el capítulo 2 y como ustedes saben, como pasa también en nuestros días, muchos comen y viven de la mentira de los falsos profetas, los brujos, los adivinos que son consultados para tomar decisiones, pero no pudieron interpretar, mucho menos acordarse, porque el rey se olvidó del sueño. Y entonces les dice, bueno, yo los alimento a ustedes, a los brujos, adivinos y todos los sátrapas. Dice, ustedes que están comiendo y le estamos pagando para esta función, díganme cuál era el sueño que me olvidé. Bueno, contanos, no puedo porque me olvidé. Entonces dice, mire, si ustedes no me dicen el sueño y no me lo interpretan, los voy a liquidar a todos, porque están viviendo acá con un speech que no es real. Ustedes no son lo que dicen ser. Bueno, para pasar otra cosa. No pudieron. Así que cuando llaman a Daniel, en el que operaba el espíritu de los dioses santos, esto es lo que dice la Escritura. Cuando llaman a Daniel, Daniel no solamente lo escucha, sino que Daniel ora a Dios, que le dio el sueño al rey, y Dios le muestra a Daniel todo el sueño del rey con detalles. Y entonces cuando viene al rey y le cuenta, el rey se da cuenta de que en él habitaba el espíritu de los dioses santos, es rey de reyes, señor de señores y el revelador de los misterios. Y como conocen la historia, quiero ir directamente a lo que Dios le mostró al rey desde el tiempo de Nabucodonosor hasta los tiempos del fin. Así que lo primero que le muestra, Daniel tiene después una visión que es muy parecida a lo que soñó este rey, pero ya no con la figura de una estatua con distintos metales, sino con figuras de animales, que es lo mismo que ahora lo vamos a ver. O sea, lo que Dios le mostró al rey, se lo muestra después a Daniel, con detalles, con figuras de ciertos animales, para que pueda interpretar los distintos reinos y las etapas que iban a vivir. Así que lo primero que el rey ve es una estatua con cabeza de oro, y eso representaba el reino de Babilonia. Un reino tremendo, grandísimo, impresionante, pero luego le muestra lo que sigue, una cabeza de oro, y en esa cabeza de oro que el reino babilónico reinó desde el 605 hasta el 539 a.C., a Daniel se le muestra lo mismo, pero con una figura de león. O sea, cabeza de oro y figura de león, Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Pero después le muestra el pecho y los brazos de plata, que representaba el imperio medo-persa que reinó del año 538 al 333. Y la figura que le muestra Dios a Daniel es un oso medo-persa, que es los que reinaron después de Nabucodonosor. Después en esa figura del capítulo 2, le sigue mostrando esa estatua y ve el vientre y los muslos de bronce. Y ese es el imperio griego en el año 333 a.C. Y lo que Dios le muestra a Daniel es un leopardo. O sea, un león, un oso, un leopardo. La cuarta parte le muestra las piernas de esta estatua. Y las piernas de esta estatua eran de hierro, que representa el imperio romano,
que aparece en el año aproximadamente 200 antes de Cristo y termina en el 476 después de Cristo. Era una bestia espantosa que todo lo destruye y pisotea. Esto es lo que le muestra Dios a Daniel, para darle una referencia de que ese imperio romano era distinto a todos, era bárbaro, era sanguinario, era mortal, pisotea, destruye. En quinto lugar, cuando usted mira lo que es la estatua y representan los reinos del mundo, le muestran los pies de barro cocido y también con hierro. Y es la continuación del imperio romano o la Roma dividida. Es la continuación, los pies y la Roma dividida. Los metales representan reinos humanos y las piedras representan reinos divinos. Así que lo último de la estatua tenía pies de barro cocido y con hierro. Y esto es importante detenernos en esta parte de la profecía que trata de la actualidad entre nosotros. No es sobre el pasado. ¿Dónde estamos en este momento de esa figura? Estamos en los 10 dedos. Demuestra los 2 pies, mezcla de barro, hierro, gobiernos débiles, gobiernos fuertes, los 10 reinos que salen del imperio romano, del mismo hierro. Hay una mezcla. El barro cocido simboliza los países débiles, mientras que el hierro evidencia la continuación del imperio romano. Estos pies representan Europa y consecuentemente la Unión Europea, el mayor bloque comercial político del mundo. O sea que cuando, según la historia, Roma cae porque los bárbaros la conquistan, Roma se divide en 10 lugares, había 10 regiones. Para ese entonces la influencia del papado era fuerte. Y entonces en el año 476, cuando los bárbaros atacan hasta quebrantar el imperio romano, las 10 divisiones de ese imperio, de esos reyes, cayeron. Así que había 10 divisiones. Y esto humano. Después vamos a ver lo profético para Israel, que es muy interesante para nuestros días. Así que estaban los alemanes, que forman Alemania, los francos, que formaron Francia, los burgundios, que formaron Suiza, los suecos, Portugal, los vándalos en África, los visigodos en España, los sajones en Bretaña, y después hubo 3 que estaban en Italia: los lombardos, los ostrogodos y los erulos. Estos 3, por orden de una supremacía y en complicidad con el Papa, los liquidaron. Por eso dice que 3 fueron quitados cuando ustedes leen la historia. Esta alianza de Justiniano, el emperador, con la anuencia del Papa de turno, hicieron que estos 3 quedaran en la nada y quedaron 7. O sea que luego la Escritura nos muestra que, dice la Escritura en el capítulo 2, pero verso 34, está mirando los pies. Acuérdese que estamos en nuestros días. Acuérdese que esto que leemos es lo que va a pasar. Estamos en los 10. Estamos en la consecuencia del Imperio Romano. Estamos en la consecuencia de la Europa, de la Unión Europea y de un montón de cosas. Luego voy a hablar del trono de Satanás en Europa. Y dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, verso 34, no con mano, e hirió la imagen en sus pies. Y en sus pies de hierro, de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el tamo del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un grande monte que llenó la tierra. Este es Cristo, la piedra es Cristo. Y el monte es el reino de Dios que llenó la tierra. Que los reinos del mundo, usted va a leer luego en Apocalipsis, luego de una gran victoria, una gran batalla, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios. Eso va a ocurrir.
Por lo tanto, lo primero que tenemos acá, ¿en qué lugar estamos? En los reinos mundanos. Estamos en los 10 dedos, estamos en gobiernos débiles, estamos en gobiernos fuertes, estamos en gobiernos que manejan a otros gobiernos. Perdón. Y tenemos que tener en cuenta que hay se estableció un monopolio de personajes muy poderosos que establecieron condiciones. Hoy, escuchen, hoy lo que más se mueve en nuestro medio es la tecnología. La tecnología maneja casi todo. En los años 90, las empresas que manejaban las telecomunicaciones del mundo eran 26. Hoy son 6. Son los poderosos del mundo que se adueñaron y le dicen, porque están dueños de todas las radios, los canales de televisión, y le dicen lo que tienen que decir, lo que tienen que bombardear, lo que tienen que notificar. Usted prende la tele, prende la radio, todo es muerte, muerte, miedo, miedo, coronavirus, miedo, 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 miedo. Quiero decirles a los creyentes que es lo opuesto a la obra del Señor. Si nos dejamos llevar por el miedo, aunque tenemos que ser cuidadosos y consecuentes, y eso no significa que estamos en contra del presidente de turno. Estamos en contra de una ley antinatural que está llevándonos al matadero. Entonces, cuando te meten miedo y miedo, dice la Escritura que aquel que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. No tenés que tener miedo, tenés que ser responsable, tenés que cuidarte, pero el miedo te paraliza, el miedo te mata. No tengas miedo. En el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que están metiendo en el mundo como nunca es miedo y miedo para que la gente tenga pánico, tenga ataques de pánico, depresión, tristezas, angustias. No sale a tomar sol, no toma aire, no camina, no nada. ¿Para qué? Para que se mueran más rápido. Y ustedes me dicen, qué exagerado. Bueno, entonces, perdón, no estoy en contra de ningún presidente ni ninguna política. Estoy diciendo que hay una gran mentira detrás de todo esto. El virus es cierto y es verdad. Pero usted tiene que cuidarse y ser consecuente, pero no tenga miedo. No se haga presa del miedo que están infundando en el mundo entero. Confíe en el Señor. Confíe de todo corazón. Claro, algunos están tomando, ay, me están tocando el presidente. Ni este, ni el otro, ni el otro. La mentira es mentira. Siempre fue mentira. Así que, por favor, les pido que sean consecuentes y que tengan cuidado de ser presa de este miedo que están infundiendo. ¿Dónde estamos? Estamos en el manejo de todas las telecomunicaciones de 6 poderosos del mundo que hacen y dicen lo que quieren y te informan lo que quieren y te bombardean con lo que quieren, preparando el camino. Ustedes ya saben para qué, ¿no es cierto? Para el anticristo, para el superpoderoso. Las economías del mundo se caen, la gente se queda sin trabajo, la gente se deprime, no hay recursos, todo se viene abajo y va a aparecer el superhombre que arregla todo. El camino está preparado para eso, para que aparezca el superhombre, el anticristo, el que primero se muestra como el salvador del mundo y después se va a sacar la careta y se va a dar cuenta de a quienes han seguido y a quienes han obedecido. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, ¿dónde estamos en el tiempo profético de lo que es para Israel? Entonces ya en el capítulo 9, ya el ángel viene y le muestra a Daniel. Yo quiero mostrarte, dice el ángel a Daniel, lo que va a ocurrir con tu pueblo. Y en el capítulo 9 y verso 24, el ángel viene y le dice, porque van a pasar cosas, y va a pasar esto y esto y esto y esto. Y va a venir el Mesías, pero para que venga falta tiempo. Hay 70 semanas destinadas
para que ocurra lo que te voy a decir para el Mesías príncipe. Y cuando habla de semanas, la traducción es años. O sea que son 490 años. Dice, falta mucho para que esto ocurra, pero yo te digo para que quede acuñado y para los que van a leer que van a pasar 490 años. Ok. Pero hasta la llegada del Mesías príncipe ocurren 483 años. Todo se cumplió. El príncipe del que habla el ángel es Cristo. Y también habla de un príncipe que iba a destruir la ciudad. Y habla también de una semana que queda como paréntesis. Esa semana que falta es la semana 70. Se cumplieron 69 semanas. Todo se cumplió. Como dije, se cumplieron los roles de la estatua de los distintos metales. Estamos en los dedos de barro e hierro. En el sistema profético de Israel, ¿dónde estamos? Porque Cristo vino y la semana 69 se cumplió en el momento en que Cristo murió en la cruz y resucitó. Falta una semana. Yo veo allí el paréntesis que Dios hizo. Tal vez sea conveniente explicar la traducción de esa escritura que dijo Jesús, tengo otras ovejas también. Estaba hablando de los gentiles. Y tal vez ese paréntesis que Dios hizo entre la semana 69 y la 70 que estamos al filo de poder comenzar a cumplir, Dios levantó un pueblo que no era pueblo y le dijo, heme aquí a quienes no preguntaban por él. Encontró a gente que no era su pueblo, el olivo injertado en el verdadero olivo, la iglesia gentil. La gracia, ya no es la ley, ya es la gracia. La iglesia es el resultado del amor de Dios y de la gracia en Cristo Jesús. Ahora, cuando se termine el periodo de los gentiles, el cual está escrito, todo esto va a suceder hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Cuando se cumple la plenitud de los gentiles, te aviso, ya se cumplió. Dios está metiendo los ordenados para salvación, como en la última hora de los obreros de la viña, así. Los está metiendo y los está metiendo, ¿por qué? Porque se está cerrando el paréntesis, si no se cerró ya, Dios está metiendo a los ordenados para salvación por la gracia, porque el tiempo de los gentiles se está terminando y entonces Dios comienza, escuche, el cumplimiento de la semana 70. ¿Qué ocurre en la semana 70? La semana 70 es el comienzo de los dolores más grandes para Israel. Y lo que entendemos, algunos tienen una interpretación distinta y vale. Algunos creen que, hablando de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, algunos creen que es en el comienzo de la semana 70, antes de que comience la tribulación. Otros, como yo pienso, lo dice la Escritura, que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. O sea que el hombre de pecado, el anticristo, aquel que va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, aquel que le va a levantar el templo. Y ojo con esto, amigos, hermanos, ¿cuál es la señal por excelencia? Ya están hablando de levantar el templo y en cualquier momento dice viene nuestro Mesías y ellos dicen quien nos levante el templo es nuestro Mesías, los judíos. O sea que en el momento que ustedes vean que aparece un superhombre que hace paz con Israel, con los árabes, de hecho ya empezaron con algunos encuentros de paz, pero les digo que esto va a traer problemas. Porque la Liga Árabe es mucho más grande que todo esto. Y
hay una gran cantidad de árabes que dijeron no vamos a firmar la paz si no reconocen los derechos del pueblo palestino. Eso no va a ocurrir. Irán está fogoneando. Irán es Elam, lo que fue Persia. Pero también se está preparando una potencia fogoneada por Rusia y por China que no lo piensa nadie. Y es el resurgimiento del Imperio Otomano. Los turcos, fogoneados y preparados. Cuando usted lee Ezequiel 38 y 39, usted ve a Rusia, China y los turcos y la liga, parte de la Liga Árabe ahí metida en contra de Israel. Así que, por otra parte, cuando usted lee Apocalipsis, Pérgamo está dentro del terreno de Turquía. ¿Y qué le dice Dios a la iglesia de Pérgamo? Vos estás en un lugar donde yo sé que está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? En Turquía, en Pérgamo. Está camuflado, está expectante. En cualquier momento revienta todo eso. El Imperio Otomano se las trae porque ya hay manifestaciones y declaraciones petardantes de el ministro de Turquía, que él va a ser el líder de todas las tribus árabes, musulmanas. Ahora, me pregunto qué va a pasar en Europa, porque cuando usted va a Inglaterra, usted ve caminando por la calle cantidades de árabes. Es impresionante, parece Arabia Saudita. Dice, ¿qué va a pasar? No sé, pero algo va a pasar. Entonces, ¿qué está pasando? Hermanos, la apostasía ya llegó. Dice, ¿va a llegar? No, ya está la apostasía. La apostasía está tan presente. Y escuche, nunca nadie en la humanidad, de la gente que está viva hoy, vio lo que se está viendo en el mundo entero. Esto, que algunas cosas están camufladas, preparadas, inducidas, lo que usted quiera. Pero Dios permitió esto para llamar la atención del mundo entero, pero sobre todo a la iglesia. ¿Qué le está pidiendo a la iglesia el Señor? Primero le está pidiendo, escucha, que busque a Dios como nunca. Que cierre las puertas de atrás, que arregle todos sus conflictos de falta de perdón, de rencor, de venganza. Escuche, que saque y quite todo asunto que no honra a Dios, ni al templo, ni a la mente, ni al cuerpo. Va a haber un tiempo en donde Dios va a exponer y confrontar la corrupción que está dentro de la iglesia, para que los que no son se den cuenta que no son y no molesten más. O se hacen o salen. Pero hay mucha mezcla, muchas cosas raras que impiden que lo genuino se manifieste. Y este es un tiempo donde Dios va a exponer, va a quitar la corrupción. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, como estamos en el principio de la semana 70, donde viene algo papá que te la tenés que aguantar, Dios quiere vestir a la iglesia de lino fino, pero no la va a vestir de lino fino hasta que se despoje de todo peso y pecado. Este es un tiempo excelente, aunque estamos metidos ahí, para hacer un trabajo interno intenso, importante y adecuado. Y dice la Escritura, y la iglesia se ha preparado. ¿Lo ven? Y cuando la iglesia se ha preparado, entonces le conceden que se vista de lino fino. ¿Qué preparado? Ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Qué le está pidiendo Dios hoy al mundo entero y también a la iglesia? Que se arrepientan. Le está pidiendo a la gente de las cosas malas, de la violencia, del aborto, del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, de la rapiña, de toda esta mentira, de la inmoralidad que hay. Aún en aquellos que tienen que ser ejemplos, inmorales, malos ejemplos, anarquistas que no respetan ninguna ley, nada. Le está diciendo, arrepiéntanse. Pero no, nada. Pero a la iglesia le está diciendo, límpiate. Sacúdete las vestiduras. Quítate esas ropas harapientas.
Sacate la mezcla y el polvo de esa mezcla. Tenés que vestirte tu ropa hermosa. Tenés que sentarte en el lugar de autoridad. Suelta las ataduras. No son para ti, hija de Sion. Entonces a la iglesia le está diciendo, prepárate. ¿Por qué? Porque una vez que la iglesia se prepara, escuche, y se prepare y se limpie, y Dios la vista de lino fino, lo que sigue, Dios le va a decir, prepárate para ver mi rostro, porque en cualquier momento vengo. Entonces, ¿qué ocurrirá en la semana 70, que es la que falta? 69 se cumplieron, como la estatua que vio Nabucodonosor. Todo se cumplió. Lo último de lo último son los 10 dedos, no hay más. Y viene esa piedra que es Cristo que rompe y tira todo. Bueno, estamos en ese proceso del principio, porque la gran tribulación será de la mitad de la semana 70 en adelante. Esta primera mitad será de asombro, de estupor, de engaño, de ver cosas que uno, de confusión. Pero la iglesia tiene que saber que esto tiene que ocurrir. Lo que yo creo, que una vez que, porque dice la Escritura que en la mitad de la semana romperá el pacto con lo que engañó a muchos, le saca la careta y se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Para eso tiene que haber un templo. Por eso les dije, hermanos, cuando ustedes vean y escuchen que empiezan la alianza por acá y por allá, que es la paz por acá y la paz por allá, está bien, pero es el principio del asfaltar una ruta que termina con el engaño del anticristo. Pero lo más extraordinario que pueden escuchar es que el día que escuchen en las noticias comenzó la construcción del tercer templo. Cuando escuches eso, papito, prepárate, porque en cualquier momento se va. Así que yo creo que en la mitad de esa semana, cuando se manifiesta el hombre de pecado, es ahí donde el Señor se lleva a la iglesia. ¿Por qué? Porque la otra mitad es la gran tribulación. Y la gran tribulación, yo pienso, otros creen que la iglesia va a pasar por eso, pero yo no creo que el Señor hermosee, vista, pinte y llene de gloria a la iglesia y después la mate con la ira. Me parece que no es así. Así que para entender un poco dónde estamos, en qué parte de la historia estamos, cómo comprender dónde estamos parados, estamos al final. Falta poquito. ¿Cuánto? No sé. Lo peor que puedes hacer es poner una fecha. No se ponen fechas. Para este entonces no se pueden poner fechas. ¿Por qué? Porque es lo peor que puedes hacer. Porque todo está en las manos del Señor. Ahora, déjame decirte algo. Prepárate. Dios le está diciendo a la iglesia, prepárate. ¿Por qué le está diciendo prepárate? Porque algo va a pasar. ¿Por qué Dios le dice a la iglesia que se prepare? Porque algo está por ocurrir. Entonces, si le dice que se prepare es porque Dios va a intervenir, está por hacer algo el Señor, que realmente va a llamar mucho la atención. De hecho, lo que ha pasado en el mundo ha llamado la atención del mundo entero, de los creyentes y de los incrédulos, de aquellos agnósticos y aquellos que creen, pero por sobre todas las cosas, mirando el mapa, de los gobiernos gentiles, y mirando el mapa de la profecía sobre Israel, lo primero que tengo que decirle es, falta poco. ¿Cuánto? No sé, no lo sabemos, pero falta poco. Realmente falta poco. Por eso quiero animarles, mis hermanos. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos? Yo creo que estamos en el comienzo de la profecía de las 70 semanas, en el comienzo de la semana 70. La semana 70 es el comienzo de un trato de Dios con Israel como nunca. Un trato de Dios ya con Israel, ya no con las naciones gentiles, es solo con Israel. Pero estas señales de Israel nos dicen a nosotros que estamos en un punto donde tenemos que, identificar, tenemos que entender que esas señales nos están diciendo, bueno, se terminó el tiempo de los gentiles, Dios está tratando ahora con Israel, la señal que está llegando es prepárense. Así que, ¿en qué punto estamos?
para los gobiernos del mundo en los pies con los 10 dedos mezclados, donde en cualquier momento esa piedra que es Cristo, cortada no con mano, va a golpear y va a tirar todo. Los reinos del mundo van a caer. Por lo tanto, yo sí creo que después de este engaño que va a sufrir Israel, estas mismas naciones que algunos dicen que van a hacer alianza, que no, la Escritura habla que las van a rodear. La iglesia para ese entonces no va a estar. La iglesia va a estar con el Señor. Pero es el tiempo donde Israel sufrirá lo peor que puede sufrir por el engaño de este anticristo que los engañó, y va a sufrir el engaño y la van a rodear para destruirla, porque no va a haber manera que se pueda salvar. Pero es en ese momento donde piensan que todo está destruido y no tiene más que hacer, cuando aparece en los cielos la señal del Hijo del Hombre, el verdadero Mesías. Entonces lamentarán todas las tribus. Entonces se van a dar cuenta que la ayuda que viene de arriba, que va a destruir sus enemigos. Y cuando destruya a sus enemigos, le va a decir a Israel realmente quién es el verdadero Mesías. Por otra parte, quiero decir, ustedes me preguntarán, mi hermano, ¿y quién terminará de predicar el Evangelio en todo el mundo? Bueno, lo que yo creo, y es muy importante esto, cuando el Señor se lleve la iglesia, los 144.000 se van a encargar, los verdaderos 144.000 que entendieron el reino de Dios, que son distintos a lo que estaba pasando en Israel con el engaño. Ellos van a predicar, ellos van a llevar hasta lo último de la tierra lo que falta. Ellos. Luego todo Israel será salvo, porque aceptará al verdadero Mesías. Luego los reinos del mundo pasarán a ser de nuestro Dios. Luego Israel, Jerusalén, será la cabecera del reino del Señor. Cuando venga el Señor con los suyos, con nosotros, con los ángeles, con nosotros, con el pueblo redimido para reinar, esto es otra cosa del cual voy a hablar en otra oportunidad. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué momento? Estamos en un momento final en los dos mapas. En el mapa gentil estamos en los pies con los 10 dedos, ahí estamos, listos, ya está. Y en el mapa profético de Israel estamos en el comienzo de la semana 70. Ese paréntesis que hizo por tanto tiempo permitir que entre un pueblo que no era pueblo, que es la iglesia gentil, se cerró. Y cuando se cierra, Dios vuelve. Usted lee Romanos del 9 en adelante, ¿no? Dice que ese tardar transitorio fue la oportunidad de los gentiles. Fue la oportunidad de que Dios me amó y me incluyó cuando yo no era judío. Pero ahora en Cristo somos de la misma familia y tenemos la misma herencia que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Cristo Jesús, que comparte su herencia con nosotros. ¿Qué es lo que tengo que decirles? Mirando los dos mapas, prepárense. Cuando el Señor te dice prepárate y la iglesia se ha preparado, entonces lo que sigue se ha vestido de lino fino. Y después de eso. Así que prepárense, busca a Dios como nunca. Ordena tu casa. Cerrá todas las puertas de conflicto. Cuidado con el odio, con las venganzas. Cuidado con el odio. El odio mata más gente que el cáncer. El odio es como inyectarse veneno uno mismo y esperar que se muera el otro. El odio te mata. Cerrá las puertas, liquida todo eso, despojate de todo peso y del pecado para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando el Señor te dice sube, tenés que dejar lo más pesado y lo que no sirve abajo, tenés que subir con lo esencial. Y lo que Dios le está diciendo a la iglesia, sube para una mejor relación, sube para una frecuencia extraordinaria, pero después, chao. Así que limpiate de todo lo que te pueda limpiar. Busca a Dios como nunca, porque mucho
de lo que ha traído vergüenza, tristeza, mucho de lo que es doctrina de demonios, mucha herejía en la doctrina que han modificado y torcido la palabra y han hecho desviar al pueblo de Dios detrás de dinero, fama, poder. Mucho de eso va a quedar ahí. Mucho de eso. Mucho de lo que es adoración por el dinero queda abajo, porque los verdaderos adoradores son distintos. Primero un adorador, después la adoración. Esos adoradores del tiempo final, esa raza que va a ser rápido y fugaz, que va a ser poseedor de derramar gloria en la adoración, va a ser algo extraordinario, va a ser algo rápido como los obreros de la última hora. Pero eso va a encender el verdadero pueblo de Dios en una adoración genuina. Amado, ¿qué te puedo decir? Animarte, no te desanimes, no tengas miedo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Los reinos están bajo el maligno, por eso pasan las cosas que pasan. ¿Usted qué se cree? Los gobiernos del mundo están bajo Satanás, eso lo dice la palabra. ¿Por qué hacen las cosas que hacen? Ya sabe. Lo triste, y no quiero hablar de esto, yo miro el corazón de Dios, lo triste es cristianos que se dicen cristianos, que avalan eso. Qué tristeza. Por un lado se dicen cristianos, pero por otro lado avalan las conductas de perversos que van en contra de la ley de Dios. Pero no me toque a mi político. Entonces decidite, hermano, o sos cristiano o qué. Por lo tanto, eso Dios en este tiempo lo va a confrontar. ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es el Señor. Pues algunos no se nota. Lo escuchás hablar, escuchás las cosas que escriben defendiendo abortistas, cristianos. ¿Y qué está pasando? Doctrina de demonios, engaño. ¿Por qué? Porque ese no es un cristiano verdadero. Cristiano verdadero ama lo que Dios ama la palabra de Dios, la ley de Dios, el consejo de Dios. Y todo aquello que va en contra, por más que cantes lindas canciones, si avalas eso, lo siento mucho. Va a ser un problema tuyo con Dios. No creo que tenga un buen final. Lo siento, si no te gusta lo que te estoy diciendo, si te cabe el gorro, ponételo. Y si no, no tenés problema, no tenés por qué hacerte problema, porque vos no estás en eso. Pero hay mucha gente que se llama cristiana que está cantando lindas canciones y apoyando abortistas, inmorales, mentirosos. Ahora, antes y antes y antes. Así que el que tiene oídos, oiga. Amado, no te desanimes, no tengas miedo, confía en el Señor. Estamos en el final del final. Está por comenzar una etapa que va a sacudir el mundo, va a sacudir todo, te vas a asombrar, no lo vas a poder creer. Y vas a decir, entonces lo que dijeron era cierto. Sí, era cierto, pero va a ocurrir de repente. Prepárate, porque si te preparas no te va a agarrar desapercibido. Si te preparas vas a estar listo. Amado, que Dios te bendiga. No es mi propósito ni asustar, no es mi propósito confrontar ninguna área política, no me interesa un comino la política, cada uno tiene su posición. Me preocupan los que dicen ser cristianos y con sus hechos lo niegan. Por lo tanto, conoce el Señor a los que son suyos. Es tiempo de purificación, es tiempo de definición. Vi mucho pueblo en el valle de la decisión. Es tiempo de definir, de cuidar. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Dónde está? Vos sabrás. Así que te animo a que busques a Dios como nunca, porque una vez que la vista del lino fino, el Señor te va a decir así, prepárate para ver mi rostro. Oremos. Padre, gracias por la esperanza que no avergüenza, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Señor, gracias porque el perfecto amor echa fuera el temor. No tenemos miedo.
están vociferando afuera, están induciendo, están haciendo, no tenemos miedo. Aunque la tierra tiemble, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque la tierra tiemble, nosotros en Dios vamos a confiar. Ellos confían en el dinero, en carros, caballos, poder y tecnología. Nosotros confiamos en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia. Perdón, Señor, te pedimos perdón por tantas cosas dudosas que se han insertado en el mundo eclesiástico. Perdón, Señor, por la falta de claridad a la hora de compartir la palabra. Te pedimos que levantes y prosperes y guardes y animes a todos aquellos de corazón sincero que, aunque tengan muchos defectos, han decidido seguirte con toda sinceridad. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Te bendecimos y te pedimos que bendigas a tu pueblo y que el perfecto amor llene los corazones para que nada de este temor diabólico melle, dañe, lastime el corazón de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te fortalezca, no bajes los brazos, no tengas miedo, confía en el Señor. Él es nuestro apoyo. Chao, que Dios te bendiga.